Hola, ¿qué tal están? En este vídeo les quiero hablar y alertar sobre las piezas de bisutería que son marcadas con sellos falsos. Siempre se dice que lo primero que debemos hacer para comprobar si una joya es auténtica es buscar en ella un sello o marca impresa que señale su pureza. Pero ya en eso no podemos confiar, porque se están fabricando piezas que solo están electrochapadas y las marcan con estos sellos. Y algunos vendedores son honestos y especifican que son chapa, mientras que otros se están aprovechando y las anuncian como piezas auténticas. Este anuncio, según el título, el anillo es de plata de ley 925, y la verdad que tiene muy buenas reseñas porque las compradoras al recibirlo quedan encantadas, porque el anillo es muy bonito. Sin embargo, en esta reseña la compradora afirma que la descripción es engañosa, que el anillo no es plata maciza, que está chapado y que tampoco es un buen chapado, porque según su comentario un color cobrizo atraviesa la plata con unos pocos usos. Este otro ejemplo es uno más de los infinitos anuncios engañosos, pues este anillo no es de plata como se indica en su anunciado, y lo sé porque lo tuve en el pasado. A la derecha les muestro mi antiguo anuncio. Y como pueden ver en una de las fotos que le hice al anillo, está marcado sellado con el 925 como si fuese plata auténtica, pero en realidad solo está chapado en plata. Les voy a mostrar unas piezas que tengo que no son plata y tienen dicho sello. Comenzaré con esta cadena que le han marcado el 925 a pesar de tener un baño de plata muy pobre, porque guardada sin usar lo está perdiendo. Este colgante, con tan solo mirar su metal, nos damos cuenta que no es plata. Aún así, le han marcado el 925. Estos pendientes o aretes también han sido marcados con dicho sello. No es que tenga un sello muy convencional, pero se han tomado la molestia de marcarlos. Se dice que uno de los trucos que podemos recurrir para comprobar si la pieza es de plata es acercándoles un imán, pues al igual que el oro, esta no imanta. Hagamos una prueba. Pues sí imanta, no con mucha fuerza, pero es suficiente señal que no son de plata auténtica. ¡Qué bien! Una maravilla esta prueba tan sencilla, ¿no? Lástima que no es una prueba fiable, y les voy a mostrar por qué. Aquí tenemos dos anillos, que tienen el sello 925 y no son de plata. Y sorpresa, no imantan. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué no se pegan al imán si no son de plata? La respuesta es sencilla. Están utilizando materiales diamagnéticos, es decir, los que no son atraídos por imanes, como el cobre por ejemplo. Solamente las piezas fabricadas con materiales ferromagnéticos son las que se sentirán atraídas por los imanes, como el hierro, el níquel, entre otros. Pero bueno, si nos engañan con una pieza de plata, no perderíamos mucho dinero porque como sabemos el precio de la plata en comparación con el oro no es tan elevado. Lo triste es cuando nos engañan con una pieza falsa de oro. Este sello de 18 quilates es el más habitual en las piezas chapadas en oro. Y digo el más habitual, pero no es el único. También sellan con otros quilates. Y esto es un sello engañoso, porque está incompleto, puesto que el sello que debería de tener este colgante es 18 quilates GP, 18 quilates Gold Plated. En fin, el mundo de la bisutería está lleno de oportunidades para los maleantes y timadores. Así que cuando quieras comprar una joya auténtica de plata u oro, es mejor evitar vendedores desconocidos y ambulantes y buscar vendedores con renombre y buena reputación.